¿Qué onda, camaradas? Pues la cuarta transformación, por fin, desaparecen, avalan para extinguir a estos organismos autónomos que simplemente eran unos parásitos que terminaban mamando del erario público. Entonces, Morena y aliados, como dice esta nota del Universal, avalan en lo general la extinción del INAI y otros 6 órganos autónomos. Algo que me llama mucho la atención es que normalmente siempre se menciona al INAI. Es muy raro que mencionen y que exista una campaña tan ferviente de defender al INAI, pero estos órganos autónomos casi no los mencionan. Si acaso mencionan estos que también son del IFT, quizá mencionen muy poquito a la COFESE, quizá mencionen un poquito al Coneval y un poquito a la CRE. Este que se llama CNENH, que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y la Mejorredu, que es la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación, no dicen absolutamente nada. Sí, entonces está bien curioso esta campaña que tienen los medios de comunicación y obviamente la oposición defendiendo al INAI. Sí, este mismo INAI que en sentido de transparencia sabemos que no era nada transparente, y también estos jugosos contratos que Xochitl Gálvez tenía con ellos. Era su cajita fuerte, y estos mismos órganos que se crearon en paralelo en los tiempos de estos neoliberales no eran más que otra cosa que tratar de defender a las empresas privadas, tratar de defender a estos políticos de la derecha. La idea, según ellos, era crear estos órganos para que puedan tener una autonomía, una independencia para ayudar al pueblo mexicano. Pero eso sabemos que es algo totalmente absurdo, es algo totalmente falso. Estos mismos órganos, en muchos ejemplos, hay muchos ejemplos, muchos casos donde terminan apoyando a los monopolios que existen en nuestro país. Simplemente el pueblo mexicano pues no existe para ellos, no les toman importancia. Entonces era algo paralelo al gobierno simplemente para sus negocios. Pero lamentablemente para ellos esto se ha terminado. Esta reforma se aprobó con 347 votos a favor y 128 en contra. Y aquí, como les comentaba, cámaras, los que se terminan desapareciendo son estos los que comparten la página en Twitter de los camaradas de Sin Línea. En este caso el gobierno se va a ahorrar 4.422 millones de pesos. Imagínense el dineral que se estaban pues comiendo, que estaban utilizando en los table dance, estaban usándolo en otros lugares, obviamente menos en lo que sea para beneficiar al pueblo de México, simplemente a los grandes corporativos. Y bueno, vemos aquí esta pequeña infografía de Sin Línea, donde dice que el IFT simplemente esto que se ejercía, este dinero que se terminaba ejerciendo, eran 1.680 millones al año. Imagínense, camaradas. El INAI, el que más defiende, 993 millones. La COFESE, 687 millones. Mejorredu, 399 millones. La Coneval, 287 millones. La CNH, 285 millones. Y la CRE, 199 millones. Un chingo de dinero. Imagínense 4.422 millones de pesos. Qué sinvergüenzas, qué cinismo de querer defender a estos órganos que realmente en qué ayudan al país, en qué benefician al país o quiénes se benefician de estos órganos autónomos. Sí, la respuesta obviamente es muy facilito. Entonces, estos órganos, obviamente, la función que supuestamente iban a hacer o pretendían hacer estos órganos, pues aquí ha habido una gran discusión a lo largo de los últimos meses, donde ya se estaba mencionando esto. En este caso, aquí, como mencionan, que dice, entre ellos va a desaparecer el INAI, va a desaparecer la COFESE, y aquí lo que se va a hacer es, dice, con la reforma constitucional, las facultades de estos órganos se trasladan a varias dependencias del gobierno federal. Sí, ya existen muchas dependencias que van a fungir o van a realizar estas actividades que supuestamente, repito, iban a ser estos órganos autónomos, que de autónomos no tenían absolutamente nada. Bueno, a lo mejor eran autónomos para irse a los tables, a pagar con las tarjetas que tenían ahí para seguir mamando del erario. Entonces, por ejemplo, aquí menciona que la SEP va a absorber algunos de estos órganos autónomos, también la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía y obviamente la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte.
Entonces aquí vemos algunas de estas imágenes, ¿no? Donde se fue aprobado, donde están algunos de los diputados. Aquí están también, bueno, voy a seguir hacia abajo, camaradas. El IFT también pues va a pasar en este caso a la nueva agencia digital que se va a crear. Entonces ahí siempre va a haber un órgano, pues va a haber un instituto que va a poder formar de los órganos que ya se cuenta. Entonces la Secretaría de Energía, por ejemplo, pues ahí está la CRE, el INAI también va a ser parte de Gobernación, el IFT en este caso de la Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, en fin. Ahí está eso que pretendían hacer. Pero bueno, la tristeza aquí de todo esto es algo bastante interesante porque aquí podemos ver, como lo señala el camarada David Vargas Araujo, dice, en 2024, con la tarjeta American Express que le había proporcionado el INAI para cubrir gastos de representación, Oscar Guerra Ford pagó 20,411 pesos en un table dance Curazao de la Ciudad de México. La defensa del PAN y Xóchitl Gálvez, la corrupción en el INAI. Sí, estos mismos que terminan defendiendo al INAI, como Xóchitl Gálvez, curiosamente pues tenía también negocios con sus empresas, entonces es algo que terminan realizando. Imagínense este descaro de usar una tarjeta del lugar, del trabajo, para un table dance. ¿Cuál es la justificación que va a tener? Sí, y esta misma persona pues dijo que pues fue un pequeño error. Sí, ¿cuántos pequeños errores no hubo hasta que salieron estas investigaciones periodísticas? Entonces, esto es lo que surgió hace poquito, donde un tuit de la camarada La Catrina Norteña, adiós a los contratos millonarios de Xóchitl Gálvez con el INAI. Aquí viene la votación, y solamente para disfrutar lo votado, como bien dice aquí la compa La Catrina Norteña, este fue el momento cuando se mencionó que ya estaba aprobado la desaparición de estos órganos autónomos, disque autónomos. Se emitieron 347 votos en pro, 128 votos en contra, 0 abstenciones. Es mayoría calificada. Bueno, ahí está, mayoría calificada. Ni modo, vamos a seguir disfrutando nosotros lo votado. Vamos a seguir disfrutando que estos organismos ya están desapareciendo. Vamos a seguir disfrutando lo votado de cómo la frustración empieza a crecer cada vez más en los opositores y estos grupos políticos de la derecha que simplemente pues se quedan sin más armas. Entonces, ¿qué es lo que dijo la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, de este momento? Aquí está un tuit de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Dice, la desaparición del INAI como organismo autónomo erradica la opacidad y la corrupción. ¿Sí? Porque pues simplemente la opacidad siempre existió, no informaban absolutamente nada. Y la corrupción, bueno, hay muchos ejemplos. Uno, esto lo del table dance nada más. Y también algo bien interesante, camaradas. No sé si ustedes ya se percataron de que estos mismos órganos autónomos que terminaron desapareciendo no informaban absolutamente nada. Pero sí, cuando se habló que iban a desaparecer, empezaron a dar anuncios por la por la radio, la televisión casi no la veo, compas, pero por la radio y por las redes sociales, era tanto el bombardeo donde decía, el INAI ha trabajado con esto, el IFT ha trabajado con ese, la COFESE ha trabajado con esto. Empezaban a bombardear mediáticamente para que la gente conociera según lo que habían hecho. Nunca habían tratado de dar informe, dar cuentas realmente de lo que hacen. Simplemente ahorita que ya tendrían la soga al cuello, empezaron a hablar. Pero a pesar de eso, pues no les va a servir de nada. La COFESE últimamente tiene muchas quejas porque ha habido cosas como el Internet para todos, la cuestión del gas bienestar. Y estos mismos organismos que querían defender según la competitividad. La competitividad para ellos no era otra cosa que los grandes monopolios de telefonía, en este caso de los hidrocarburos, pues tuvieran que compitieran solos, ¿sí? No necesitaban que llegara el gobierno a bajar precios porque para ellos no era un negocio, así se comportaban. Pero bueno, ya se les acabó su jueguito. ¿Qué fue lo que dijo la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, sobre la transparencia, en este caso del INAI? Vamos a escucharlo un poco así. Muy buenos días. Me llama la atención, ya hay que decirlo, porque toda la comentocracia hoy sí dice que se está poniendo en riesgo el país. Vamos a... Sí, algo que dice la presidenta, nos está poniendo en riesgo el país.
Sabemos que el país se está poniendo en riesgo desde el 2018, cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, podemos ir mucho más atrás. Podemos mencionar que el país se quería poner en riesgo desde el 2006, cuando el presidente era un peligro para México, donde Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México. Y sabemos quiénes resultaron ser un peligro para México: estos mismos panistas, estos mismos priistas que le pegaron en la madre al país. Y todavía no falta, todavía siempre es el cinismo, es algo realmente difícil de creer. Como muchos opositores siguen defendiendo a estas patrañas de políticos de la derecha, por más que le pusieron la bota en el cuello por muchos años. Realmente son un caso bastante curioso, digno de un psicólogo, un psiquiatra, pero bueno, allá los derechosos, que puedan, pues sí, seguir con este jueguito de defender a su opresor. Sacar lo de la Auditoría Superior de la Federación del INAI para recordar un poquito. Esta es la Auditoría Superior de la Federación. Desde 2018, trabajadores y extrabajadores han denunciado que altos mandos del INAI les exigen a la quincena entre 10 y hasta 60% de sus sueldos. Pero eso no era problema para la estabilidad del país. Era parte de la cultura, decían. Sí, la cultura, como decía Peña Nieto, la cultura, la corrupción que había en México. Sí, podían ellos seguir cobrarle piso a los propios trabajadores, pero es la cultura, como bien señala la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y obviamente, como mencionaba mucho nuestro querido Andrés Manuel López Obrador. Corrupción. La auditoría forense descubrió lazos de parentesco desde padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos, incluso omitiendo requisitos para poder ocupar diversos cargos. También documentó que los 7 comisionados, entre ellos los 4 que se mantienen vigentes, habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país, así como el manejo de la tarjeta corporativa American Express para ir a centros nocturnos y falta de acreditación del registro presupuestario. Imagínate, cámara, ¿cómo le habrán hecho con los tables? A ver, pagaron para entrar al table con la American Express, se echaron unas cheves con la American Express, los privados que también, o le pusieron una tarjeta ahí a la que estaba bailando. Qué descaro realmente de estos güeyes del INAI, ¿no? Y más absurdo, los derechosos que andan por ahí, que terminan defendiendo, son bien simpáticos. Presupuestal y contable por concepto de viáticos de vengados. ¿Hasta ahí? Esto no era problema antes para los que hoy defienden a capa y espada al INAI. Se les olvidó la corruptela. La desaparición del INAI como organismo autónomo lo que hace es acabar con esto. Va a haber más transparencia ahora, pero las funciones se incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar. Y vamos a generar mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías, en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el gobierno de México. Pero lo que ya no va a haber es 1,000 millones de pesos que se destinaban para esto. Que se cumpla la ley, eso es todo. Y para eso no requieres organismos autónomos que tienen estos resultados. La transparencia ahí tiene que estar. Y es una de las obligaciones sustantivas de los gobiernos. Y bueno, es parte de lo que dice la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y sí, la transparencia que veía el INAI, o la transparencia del INAI, era tanta que pues solamente lo veían en los table dance. Tenían una vista tan transparente que veían mucho más allá de la ropa que uno puede vestir. Entonces era la transparencia que manejaba el INAI. Entonces, como hoy lo dice aquí este compa Stop, se llama Pedrondez, aquí en Twitter, dice: ¿qué tiempos aquellos? Donde dice Curazao, negocio con certificación. Sí, está comprobado obviamente por el INAI que pues es un muy buen, es algo de 5 estrellas para el INAI, ¿sí? Termina con gastos pagados, con todos los viáticos, a toda madre. Otro tuit bastante interesante es esto que dice el camarada Luis Guillermo Hernández, y pone un hilo, son sobre 5 puntos, dice el INAI tranza. Dice: voy a recordar en un hermoso hilo autorreflexional, dice, los casos de corrupción más relevantes en el INAI que yo difundí en exclusiva. No más que a nadie se le olvide quién es quién. Ok, entonces vamos a ver lo que dice este camarada.
Dice, pues aquí pone la imagen de primero de este güey del INAI en el table dance. Menciona, yo revelé el contrato con dedicatoria personal que recibió, en este caso dice B. Ibarra, que es Blanca Lili Ibarra, la reportera pseudo independiente, en este caso Nayeli Roldán, de Pájaro Político. Chayote disfrazado de adjudicación directa. Sí, Nayeli Roldán, ella estuvo mucho en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, aunque se terminó desapareciendo, pero iba mucho, obviamente, a golpetear. Sí, Pájaro Político de este güey David Moreno. Entonces, aquí está, estos contratos que tuvo esta persona y que pues ya ha estado un poquito desaparecido, curiosamente, después de estos contratos que salieron a luz. Otro punto aquí también que comparte Luis Guillermo Hernández, que voy a poner aquí, camaradas, es doctor en Ciencias de Comunicación y Cultura, periodista, académico, en fin, zurdo también, dice, es zurdo el compa. Dice, aquí di a conocer antes de que nadie el escándalo del teibolero del INAI. El reporte bancario donde se identifica los pagos de Table Dance Curazao, pagado con la tarjeta corporativa por Oscar Guerra Ford y Adrián Alcalá, entre otros. Y aquí está esta imagen, camaradas, de este güey, pues sí, ahí mira tranquilamente, defendiendo al INAI, dice el INAI sirve a México, dice esto que sostiene, yo defiendo al INAI. ¿El INAI sirve a México o le sirve a los table dance? ¿O el INAI le sirve a Xochitl Gálvez? ¿O el INAI le sirve a estos grupos de la derecha que quieren obviamente que el INAI sobreviva? ¿A quién le beneficia al INAI realmente? Y sí, obviamente van a defender al INAI por todos estos privilegios que tienen y que se sienten totalmente vulnerables, se sienten muy sensibles que los vayan a arrebatar. Este es el estado de cuenta donde está este güey, la tarjeta derechohabiente Oscar Mauricio Guerra, y ahí están los datos, compas. Ahí viene lo que se terminó gastando a toda madre, tranquilamente. Obviamente estos sujetos no salen a desmentir esto, no dicen mentira que eso no. Obviamente eso no ha ocurrido y no va a ocurrir porque saben que eso sucedió. Y todavía tienen el descaro de decir que fue un pequeño error. ¿Cuántos errores no cometieron? ¿Cuántos pequeños errores no cometieron antes de que llegaran este tipo de investigaciones? Otro de los hilos que pone aquí el camarada Luis Guillermo dice, aquí también publiqué el caso de extorsionador del INAI México. La venta de plazas dentro del instituto encabezado por Eugenio Monterrey Chepop en contubernio con Adrián Alcalá de nueva cuenta, Javier Acuña, otra vez aquí está Blanca Lili Ibarra y Julieta del Río Venegas, ¿sí? Todos estos comisionados del INAI. Y que también hay que mencionar algo que dijo hace poco el camarada, el diputado federal Arturo Ávila, donde había algunos de estos comisionados que curiosamente eran los comisionados del INAI y mágicamente aparecieron luego como diputados plurinominales por el PAN. ¡Qué curioso! Otro de los tweets aquí, camaradas, es el último ya. Dice, aquí revelé que Julieta del Río Venegas robaba datos personales a través de una aplicación, toda una fichita a la funcionaria, quien también fue descubierta pagando chayote a sus amigas, periodistas y aplaudidoras. ¿Sí? Aquí está pues esta persona, donde pues dice, te invito a seguir defendiendo al INAI, bueno, quiere que le hagan el paro para que no le quiten sus privilegios, y aquí viene esto, ¿sí? Entonces aquí se roban estos datos como señala este camarada. Entonces, si veamos esto que se termina realizando y todavía estos cinismos, estos desvergonzados del INAI, ahora que se va a desaparecer, ellos dicen que los datos no los van a entregar, que dicen que no me piden los datos. ¿Cómo ellos pretenden esta arrogancia de decir que los datos son míos? ¿Por qué? Entonces, sabemos cómo pueden utilizar los datos, roban los datos para sus propios beneficios. Pero bueno, vamos a ya para terminar, camaradas, aquí nada más lo que dijo la camarada Nancy Flores de Contralínea, excelente periodista la compa Nancy, y dice aquí, es un tuit de la camarada Tania, dice, así la falsa lucha por la transparencia en el INAI. Esto dio a conocer Nancy Contra, dice, no es la cuenta de Twitter de Nancy Flores, dice en la mañanera, Blanca Lili Ibarra, comisionada del INAI, viajó a Bermudas con 7 acompañantes a una reunión de transparencia, donde se gastaron más de $500,000 de pesos.
que a toda madre. Vamos a escuchar qué dijo la camarada Nancy Flores. Entre los hallazgos nos llama la atención uno muy particular que tiene que ver con un viaje que hizo la entonces presidenta de este instituto, Blanca Lilia Ibarra, porque fue al paraíso fiscal de Bermudas con otros 7 acompañantes, todos ellos funcionarios de alto nivel de este instituto, supuestamente a una reunión pues de transparencia, pero ¿qué transparencia existe en paraísos fiscales, ¿no? En este caso particular, donde además son los viajes más caros. La mayoría de ellos gastaron entre 90,000 y 100,000 pesos cada uno de estos funcionarios, es decir, se gastaron más de $500,000 solo en asistir a este paraíso fiscal. Bueno, eso es lo que dice la camarada Nancy Flores. Y historias, les digo, compa, hay muchos de estos organismos que estuvieron supeditados al poder, que estuvieron supeditados a la derecha, que simplemente eran unos viles serviles que pues terminaban tapando todo el cagadero, todo el desmadre que tenía estos gobiernos, que simplemente se servían con la cuchara grande. Estos mismos gobiernos y estos mismos políticos que actualmente siguen llorando, siguen pataleando porque siempre han pensado que el dinero de nuestro país, que el dinero de México les pertenece. Les duele tanto que el dinero se pueda repartir en programas sociales, que en obras que realmente ayuden a la población, al país. Todo el gasto que se pueda repartir para el bien común totalmente lo detestan, porque sí, piensan, sienten que ese dinero que antes lo manoseaban y que ahora no lo pueden hacer, cada vez se les vuelve más complicado. Lamentablemente para la oposición, para los partidos de derecha, cada vez están más cerca de la desaparición, de la extinción, que realmente llegar de nueva cuenta a recuperar el poder. Pero no, el pueblo está muy despierto y este poder que el pueblo le arrebató a estos bandidos corruptos de la derecha y estos órganos autónomos van a batallar muchísimo en tratar de recuperarlo. Va a ser muchos años de la cuarta transformación y ni modo, para aquellos derechosos, aquellos derechairos, pues se van a seguir quedando con las ganas. Les quedan 6 años más, al menos, de una frustración tremenda que la cuarta transformación, el gobierno federal encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, va a seguir en muy buen paso. Sería todo por esta ocasión. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.